gracias por estar con nosotros aquí en Honduras Opina a través de los canales de TV Azteca Honduras. Pues hoy tenemos un tema interesante, el tema del momento, y es la caravana de los migrantes. Este nuevo fenómeno social, pues, que tiene la mirada del mundo puesta nuevamente en Honduras. La situación se tiende un poquito a ser un poco más difícil, ya que se esperaba de que no iba a ser tan masiva, pero sin embargo la gente está llegando desde tempranas horas de la tarde de hoy. Empezaron a llegar a la terminal de buses de San Pedro Sula. Nuestro compañero Óscar Ortiz se encuentra en la terminal de San Pedro Sula y nos hace un sondeo, porque yo creo que es importante conocer también qué es lo que sucede, porque sabemos que, si bien es cierto, hay muchos sectores que dicen muchas cosas, pero es preferible escucharlo de la viva voz de las personas que han tomado esa difícil decisión, porque no debe ser fácil tener que abandonarlo todo para ir a arriesgarse, porque esto es de mucho riesgo. Pero ¿qué está provocando para que los hondureños migren masivamente? Veamos este sondeo que nos hace nuestro compañero Óscar Ortiz desde San Pedro Sula. Buscar una vida mejor, por eso es que vamos a luchar ahí en ese camino. ¿De dónde me dijo que venía? Sabá Colón. Sabá Colón. Hoy desde muy temprano salió usted. Sí. ¿Sus papeles los lleva para este tema del punto fronterizo? Sí. ¿Con quién viaja? Con ella y con dos más que están. Toda la familia viajamos. ¿Toda su familia? ¿Cuántas personas están integrando? Somos todos los que están aquí, los que están por allá, todos ellos. ¿Qué esperan al llegar a la frontera? No, pues que los vaya bien. Es lo que esperamos y luchar para salir adelante. De Celaya. Cuénteme, ¿de dónde viene? De Sabá Colón. ¿Por qué ir en esta caravana? Para salir adelante, porque no se haya trabajo y mucha delincuencia. ¿Lleva sus papeles para este tema del punto fronterizo? Sí. ¿Qué tipo de papeles lleva? Solo mi identidad y partida de nacimiento de mis niños. Nah, me voy porque no hay chamba, viejo. Yo vengo a buscar chamba aquí, no hay. O le pido chamba a usted, no tengo. Ay, me voy porque decepcionado de la vida, me voy porque... ¿Hace cuánto lo decidió? Pues ayer mismo. Me dijeron, hey, mañana sale. Ay, pues me voy hoy mismo, le digo. ¿Viaja solo? Claro. ¿Anda papeles? Claro, en mi pasaporte lo ando yo. Primeramente yo sé la idea. ¿Qué lo motiva a salir? Prácticamente yo me voy de este país porque aquí no hay trabajo, prácticamente uno aquí no tiene futuro, hay que ir a buscar el futuro a otro lado. ¿Hace cuánto busca su trabajo usted? Yo estuve trabajando, pero los sueldos que se ganan aquí no son favorables, no son para sostener una familia, para hacer su hogar uno. ¿Lleva papeles para este tema de la frontera? Correctamente, sí damos la cédula de identidad. De Peñablanca, aquí al lado de San Luis. Peñablanca, San Luis. ¿Qué lo motiva a salir del país en esta caravana? Por el trabajo, que aquí no hay trabajo, el día 130, y con eso no mantiene uno los hijos, entonces hay que salir a otro lado para ver si mejora. ¿Viaja solo usted? Sí, solo voy con unos amigos nomás, sí. ¿Sus papeles los lleva para el tema fronterizo? Sí, no, así van, ahí los llevo. Sí. Usted busca, bueno, usted tiene su chambita, que es a poco, pero uno, mire, no solo yo, mire cuánta gente hay aquí, mire. Otra cosa, usted va al hospital de escuela a consulta, que yo vivo allá, peleando para que los angelitos que están ahí le puedan dar una receta o darle una inyección que solo cuesta como 100 pesos y ni menos de 100 pesos. Usted mencionaba algo hace ratitos, es segunda vez que va, me dice. Sí, no, segunda, la primera vez yo me iba a ir, pero no me pude ir, porque yo había solicitado la visa para irme. Aquí tengo, mira, el pasaporte, mira. Pero como ellos, si vienen acá al país, aquí nadie les detiene. Honduras es la cenicienta. ¿Qué espera al llegar a la frontera? Lo que espero al llegar a la frontera es que el patrón Donald Trump nos abra las puertas. Nosotros hondureños somos trabajadores. Nosotros no somos delincuentes, no somos ladrones. Los ladrones no trabajan, solo bien vigiando quién se descuida para hacerse de sus cosas ellos. ¿Viaja sola usted? Sí, yo sí, pero en el busito que yo venía lleno solo de migrantes. Bueno, hemos escuchado de la viva voz de las personas que en unas horas van a tomar esa difícil situación de abandonar el país. Vemos que todos coinciden
en la situación del empleo. Pues para tener un enfoque diferente, yo creo que es importante también ver la legalidad de las caravanas. ¿Qué es lo que un migrante tiene derecho? ¿Realmente una familia tiene derecho a llevar a sus hijos con ellos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede suceder con esto? Pues tenemos aquí invitados en estudios a la señora cónsul de México, del Gobierno de México, aquí en Honduras, Carla Ornelas, y también tenemos a Héctor Espinal de UNICEF Honduras para conversar sobre este tema, porque yo creo que no se trata, cuando un adulto toma la decisión, pues al fin y al cabo un adulto puede asumir las consecuencias de sus hechos, pero en el caso de los niños, de los menores de edad, la situación es bastante complicada. Muchísimas gracias, señora cónsul, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Emma, mucho gusto. Héctor. Muchas gracias y un gusto estar en tu programa. Hemos estado pendientes de estar en el mismo y esta noche es una gran oportunidad para poder conversar sobre un tema que nos afecta desde hace muchos años a los centroamericanos, a México, a Estados Unidos y al mundo en su totalidad. Exactamente, porque justamente, y ese es el término, porque conversábamos un poquito y hay mucha preocupación. Estas personas dicen, yo voy con un documento, yo puedo pasar legalmente. ¿Cuáles son las disposiciones hasta este momento que ha dado el Gobierno de México respecto a esta caravana, que a diferencia de la otra, pues ha dado un poquito más de alertas, podemos decir? Bueno, sí contamos ahorita con un poco más de alerta. Ahorita, desde que cambiamos la administración, hay un nuevo gobierno en México que ha estado trabajando porque uno de los temas prioritarios de este nuevo gobierno es la situación de la migración. Entonces, hace una semana tuvimos la visita aquí del Comisionado Nacional de Migración de México, quien pues fue muy claro y él dijo, México va a ser una nación generosa para los migrantes en la medida en que el ingreso sea regular y ordenado. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes estén buscando ingresar a México de una forma sin pasar por los filtros, sin que se les tome su información y sus datos biométricos, etcétera, pues van a estar en una situación de vulnerabilidad porque pues no va a haber registro de su ingreso. En cambio, los que lleguen a ingresar de forma ordenada, presentando los documentos que se requieren que se les tome sus datos biométricos, ellos pues ya van a tener un estatus diferente porque pues van a estar ya registrados. Entonces sí es muy importante que se busque ingresar de la forma en que las autoridades en México les indiquen a las personas, ¿no? Sí. No vale la pena hacerse ideas previas, etcétera, porque ahí es donde se va a organizar y se les va a decir qué es lo que... Aquí esto es bien importante, señora cónsul, por el hecho de que la gente cree que por ir con un documento también tiene el pase legal, ¿verdad? Que puede, o sea, llevo mi identidad, llevo mis documentos y ya voy a pasar. Pero hay controles previos también. O sea, van a ver mediciones biométricas, ver si no tienen antecedentes, ver tantas cosas que eso podría limitarle realmente el acceso. Bueno, sí, el país, no debemos olvidar nunca que cada país es el que tiene el derecho de definir y decidir quién permite entrar y quiénes no. Eso es algo que pues es una realidad para todos los países. Entonces, en el caso de México no es distinto. El hecho de que yo traiga conmigo un documento no necesariamente implica que por eso yo ya voy a tener un pase automático. Por eso es muy importante subrayar que va a haber que cumplir en puntos de ingreso con pues las normativas que indiquen las autoridades de México en esos puntos de ingreso. Sí. Y aquí viene un punto bien sensible, y es la situación de estos niños. Yo decía, un adulto pues asume sus propias responsabilidades, pero un niño es bastante complicado. ¿Cuál es el acompañamiento, cuál es el seguimiento que UNICEF, porque yo sé que ustedes han estado, no es de ahorita, porque este es un problema migratorio que ha venido desde hace muchos años, que ahora lamentablemente se ha hecho masivo debido a las condiciones en que se está viviendo en el país? ¿Cuál es el acompañamiento que va a hacer UNICEF en este caso de esta caravana? Emma y señora cónsul,
muy en armonía con el gobierno mexicano, rápidamente leer, y abro comillas, lo que UNICEF ha manifestado públicamente ya sobre el tema, y también lo que ha manifestado el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, y queremos dejar muy entrecomillado cuál es casualmente el racional que ha expresado tanto Naciones Unidas como UNICEF. El señor Farhan Haq, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, dijo que el secretario general ha estado insistiendo en la necesidad de que los líderes trabajen en la Organización Internacional para las Migraciones. Él cree que la situación de las caravanas de migrantes debe tratarse de acuerdo con el derecho internacional y con el pleno respeto a los derechos de los países a gestionar sus propias fronteras. O sea, esto es en sintonía con la actuación del Estado mexicano que es de tránsito, pero también es de recepción y también es expulsor. Tiene un triple papel en este caso el Estado mexicano. En el caso de Honduras es expulsor, el caso de El Salvador, igual que Guatemala, que tiene un doble papel. Y las Naciones Unidas lo establecen muy bien de acuerdo a lo que el secretario general ha expresado. UNICEF ha expresado también con mucha claridad lo siguiente: los estados de origen, tránsito y acogida deben dar respuesta a los miles de niños y niñas y adolescentes que huyen de pobreza, violencia o la falta de acceso a educación o servicios básicos como la salud, y esto lo ha manifestado la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval. Sin excepción, sean hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos o de cualquier nacionalidad, los estados deben garantizar el bienestar físico y emocional de cada niño y toda niña migrante y asegurar su permanencia junto a sus familias en condiciones de seguridad y dignidad, respetando su interés superior en cada actuación y decisión oficial. Ningún niño debe ser víctima de actos de discriminación por ningún motivo. Un niño es un niño, destacó la directora regional de UNICEF para América Latina. Lo leo textual porque casualmente esas son las citas que UNICEF ha expresado. Por eso hablábamos de la corresponsabilidad que existe entre los estados, entre la cooperación internacional, sector privado, medios de comunicación, familias y comunidades que están en todo lo que es esta situación de movilidad humana que ha venido transcurriendo en el país durante décadas. Y casualmente estos son los puntos especiales que han manifestado tanto el sistema de Naciones Unidas y en este caso particular UNICEF con respecto a las niñas y niños. UNICEF en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en México está para cooperar con los estados y ayudar a que todos los riesgos que implica la movilidad humana en situación irregular y que ponga en peligro la vida de niñas y niños debe reducirse al máximo a fin de garantizar la plenitud de derechos de niñas y niños. En este caso, por ejemplo, es bien importante, por ejemplo, la legalidad de estos niños, porque sabemos que también esto se puede prestar para un tráfico ilegal. En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes como UNICEF pueden dar a estas personas que viajan con sus hijos? La migración es un derecho universal, pero como tal debe estar apegado a que cada ciudadana o ciudadano de un país debemos saber exactamente cuáles son las normativas de nuestro país. Por ejemplo, si yo quiero sacar a mi hija menor de edad de Honduras, yo tengo que tener obligatoriamente los permisos para salida del país. El país de destino donde voy me los va a exigir para poder ingresar a ese país. Y hago un proceso de solicitud de visas. Cuando lo hago de manera irregular, o sea, que eludo las normativas nacionales e internacionales, lo que hago casualmente es exponer la vida de niñas y niños. Una vez que la situación está dada, como lo ha expresado la cónsul, los estados que reciben niñas y niños y que van en tránsito a ese país tienen la obligación de brindar la solidaridad y el acompañamiento sin separarlo de sus familias en el país donde está estacionado. Sin embargo, las acciones que debemos de meditar primero
es exactamente brindarle a la población la información adecuada y oportuna para que la decisión que se tome con respecto a salir del país en condiciones irregulares se sepa de antemano la situación de peligro en que se pone la vida de una niña y un niño. Una vez el hecho ya ha ocurrido en el país de tránsito o en el país de destino, las autoridades también en el marco del derecho internacional están obligadas a prestar la atención a las familias, a las niñas y especialmente a niños y no separarlos de su familia. Ahora, la decisión del Estado de retornarlo, como ha ocurrido con Honduras o con Guatemala o con El Salvador, es una decisión soberana de cada país. Sí. En el caso, por ejemplo, de México, bueno, en este caso que yo creo que es bien importante porque la gente va con tanta ilusión, ¿verdad? Les han dado tantas cosas, pero la realidad puede ser muy diferente. Sí, bueno, yo primero quisiera destacar que el camino es riesgoso hasta para los adultos. O sea, nadie está exento del riesgo ahí. En el caso de los menores, pues este riesgo se exacerba porque están en una mayor situación de vulnerabilidad, etcétera, en particular cuando se trata de niños no acompañados. Tiene mucha razón cuando dice que es requisito para ingresar a otro país que los dos padres estén de acuerdo con ello. Entonces, muchos niños, si están viajando solo con una parte de su familia o no, pues no necesariamente pueden presentar este requisito, que yo creo que en esta circunstancia típica pues es una cosa que se toma en cuenta y tampoco podemos decir, no, nadie va a poder entrar si no trae los dos permisos, ¿no? Pero sí es una cuestión que la gente debe estar, sobre todo yo creo que en lo que nos debemos concentrar es que es un poco, pues, difícil de creer que mucha gente dice, bueno, yo quiero algo mejor para mis hijos y por eso estoy migrando. Ahorita lo estábamos escuchando de algunas personas en el sondeo. Quiero algo mejor para mis hijos, por eso estoy migrando, pero por querer algo mejor para sus hijos los exponen a un peligro bastante fuerte y a un trayecto que está, pues, en el caso de que no haya peligros concretos, es un trayecto muy difícil, muy cansado, donde ni siquiera hay seguridad que en el momento en que un niño le dé hambre va a tener en ese momento encontrar que darle de comer ahí. Entonces, pues la situación es que es importante concientizarse de que son más allá de los riesgos, es una cuestión casi operativa de la dificultad que implica el camino. Por ejemplo, en el caso de que una persona diga, mire, este es mi hijo, pero no lleva ningún documento, el caso de, por ejemplo, X caso, porque yo creo que es importante para que la gente tenga idea realmente a lo que se va a enfrentar. El gobierno mexicano puede decir, ok, esta gente queda detenida bajo custodia del gobierno, por mientras se define realmente, porque ustedes también van a dar ese tipo de protección, que es lo que UNICEF también está solicitando. Claro, que al final es lo que todos queremos, que no se, o sea, porque si van con sus padres, pues al fin y al cabo es con una persona responsable, pero si ni siquiera se sabe quiénes son los padres de esos menores, o los menores no acompañados, por ejemplo, que también es otro problema social bastante grave que se está dando. Claro. Bueno, aquí lo que ocurre es que tampoco es muy fácil de ponerse a especular y hacer muchísimos escenarios hipotéticos de qué puede pasar. Pero sí hay una responsabilidad de que si hay un migrante no acompañado, pues el Estado tiene que tomar algunas medidas para darle la mayor protección posible, pero eso nuevamente en el caso de que las personas decidan y entren de forma regular, que pasen por los biométricos, etcétera, etcétera, porque si un niño no acompañado empieza o acompañado incluso empieza y hace un ingreso irregular al país, pues tampoco va a haber manera de poderle brindar la protección, porque para todo efecto práctico no se sabe que está ahí. Sí. Entonces, nuevamente subrayar que es muy importante que ya que se toma esta difícil decisión, se haga con la responsabilidad y se busque atender a las disposiciones de las autoridades. Hay algunos mensajes que nos están enviando a través de nuestra página de Facebook de TV Azteca Honduras. Bueno, preguntan cuánta raza viene, ¿verdad? Bueno, hasta el momento pues se están empezando a congregar,
no hay una cifra porque ya está bastante oscurito, como pudieron ver. Mañana a las 5 de la mañana esta gente sale, se espera que sean miles de personas las que podrían llegar porque es lo que se ha manejado. Pero la realidad se va a saber hasta que se sepa. Dice que para que esta caravana llegue a los Estados Unidos se necesitarían 50,000 inmigrantes. Es verdad que vienen más de 20,000, aquí los estamos esperando en Tijuana, en Nueva Honduras, dice. Únanse a la caravana, van como 2,000 ahorita, hay muchos mensajes. Pero hay un tema que es bien importante, y es que mucha de esta gente va con la ilusión de que en México les van a dar un trabajo. Yo creo que hay que hablar con la verdad. ¿Qué es lo que México puede o no puede ofrecer? La posición de Estados Unidos ya la vimos. Trump sigue con su postura y ahí UNICEF nos va a decir también el acompañamiento que UNICEF ha dado hasta este momento, aunque sabemos que ellos han tomado sus propias decisiones, pero también han habido muchos abusos, especialmente en los menores, dentro de estos centros de detención temporal. Esto cuando volvamos. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. ¡Es que está desplazado! ¡Superhéroe! Doctor, ¡ay, qué fácil! ¿Ahora qué soy? ¡Ingeniero! Sí, pero con muchas diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Smart System Security. Somos una empresa nueva con servicios de alta calidad, especializados en seguridad física, monitoreo, instalación de cámaras, sistema de alarma, protección de dignatarios y servicio de escolta. También ofrecemos capacitación de manejo de armas y defensa personal. Contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad. Smart System Security. Protegerte es nuestra responsabilidad. Si tus seres queridos están lejos o tú eres quien lo está, siempre estarán protegidos sin importar las distancias. Porque Seguro Migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero. Un seguro de vida con cobertura de 25,000 o 50,000 empiras y asistencia de repatriación de restos hasta $20,000. Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos. Seguro Migrante de Banco Azteca. Adquiérelo hoy y vive tranquilo. No puedo decir que mi niñez fue una niñez excelente, hermosa, que ya me sentía en realidad con una gran responsabilidad de un adulto, ya sentía el gran peso, sentía el peso. Yo escuchaba a mi madre desesperadamente, que estaba llorando, porque no sabía cómo hacer para el pan de cada día, del día de mañana, sin dinero, sin trabajo, entonces estaba desesperada. Pasan los 4 meses, nos deportan, llegamos aquí a Honduras sin tener nada, no tenemos nada, no. Quiero trabajar para ayudarle a mi mamá, darle lo que en realidad se merece.
Impactante realmente este mensaje y es parte de la campaña que ustedes como UNICEF está haciendo para sensibilizar a las personas. Así es, o sea, un 77% de familias en pobreza es casualmente uno de los causales que hay, y casualmente yo creo que debería de ser la gran caravana que deberíamos de hacer en los países, la gran caravana para reducir la pobreza y aumentar las posibilidades de que se construyan aspiraciones y sueños. No es prohibido que yo aspire a ir a México, no es prohibido que yo aspire a ir a Estados Unidos a estudiar, a trabajar, o que vengan de México y de Estados Unidos a Honduras. Es legítimo. La humanidad ha estado construida de esa manera. Ahora el punto está en las condiciones en que me voy. Y ahí quiero aprovechar para otro texto que es muy oficial de UNICEF. Es imperativo que los estados permitan la libre entrada y el registro de los niños y niñas como una condición previa para llevar a cabo procedimientos de evaluación pertinentes a fin de proveer atención, protección y cuidado mediante una determinación de su interés superior por autoridades especializadas de niñez y adolescencia. Ninguna niña o niño debe ser devuelto a su país de origen si en el mismo existen amenazas a su vida o integridad personal. En México es una práctica la que están haciendo, o sea, México ingresa, existe todo el proceso de certificación, de documentación, y luego comienza el proceso para conocer las condiciones en que el niño va. Cierro con este párrafo que recomienda UNICEF. Recuerda los peligros, riesgos que la migración irregular entraña para las niñas y los niños y la necesidad de incrementar los canales legales y seguros para las niñas y niños que migren y aquellos que busquen protección internacional. Esta es la otra gran caravana que nosotros tenemos que levantar. Y creo que eso descaravanizar un poco esto de si son 50.000, 15.000, 10.000 o 1 y colocar exactamente las cosas en su punto y en su evidencia. Porque si nosotros colocamos que el número es 50.000, hombre, va a decir es facilito entrar a México. El dato no es ese. El gobierno mexicano perfectamente sabe cuál es el dato que está ingresando. Entonces, ¿cómo nosotros descaravanizamos todo esto que está ocurriendo y colocamos las cosas en su contexto adecuado para lograr reducir los peligros que significa la movilización humana irregular a un país o al mismo interior del país, el desplazamiento sí, porque ahorita, interno. por ejemplo, el mayor problema lo tiene México, porque México está prácticamente conteniendo todo lo que el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado. Pero hay un tema que es bien importante porque también hay muchas voces de sirenas, como dicen, y hablan, por ejemplo, de que mucha gente va con el ilusión, bueno, como no puedo pasar a Estados Unidos, México me va a dar trabajo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mira, en primer lugar, el presidente López Obrador anunció desde su toma de posesión y hubo un acuerdo que se hizo también con los representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras que asistieron a su investidura, que vamos a lanzar un gran plan integral de desarrollo. Este plan integral de desarrollo tiene dos vertientes. El primero es en México, en la zona sureste del país, creando proyectos grandes de infraestructura, y el segundo es con cooperación y actividades concretas de cooperación en estos tres países del Triángulo Norte. Esas actividades se van a definir juntamente con los gobiernos de los países del Triángulo Norte. Ese es un programa que se está instrumentando, es un programa que se está organizando, que ahorita todavía hoy no está en marcha. Entonces, en la medida que se vaya concretando este programa, van a empezar a fluir y a crearse estas fuentes de empleo. Pero hay una segunda cuestión, no solamente se trata de generar las fuentes de empleo, sino que también tenemos unas regulaciones migratorias, una norma migratoria en México que ahorita está escrita con ciertos requisitos, etcétera, y en este momento no se contempla que pueda haber unas visas y unos permisos de trabajo tal cual como se está previendo. Estas son cosas que el gobierno ya está trabajando en ellos, que están viendo, porque yo también soy parte del gobierno de México, estamos viendo cómo se va a instrumentar, cuáles van a ser los requisitos, etcétera.
Hoy, en este momento, no podemos decir que sí hay un trabajo esperando a la gente que sale en esta caravana tal cual. Sí vamos a dar un trato digno, sí vamos a dar un trato respetuoso de los derechos humanos a quienes lleguen en busca de oportunidades, pero esas oportunidades concretas que se han ofrecido todavía están en proceso de hacerse. Yo lo que también te puedo ofrecer es que conforme vayamos teniendo ya armado el proyecto, cuando ya se hagan los cambios migratorios que se requieran, pues yo podré venir y también contarles qué son los requisitos, etcétera, etcétera. Sí, porque eso es bien importante, ¿verdad? Aunque yo creo que también es importante como hondureña decir que esta responsabilidad es del gobierno y de todos los hondureños. Lo que tú hablabas, Héctor, por ejemplo, eso de que porque no hacemos una caravana interna y veamos si adoptáramos uno o apoyáramos a una persona en extrema pobreza, vemos que la gente lo que quiere es un empleo, o sea, mejorar las condiciones, porque no podemos estar exportando masivamente a los hondureños. El ser humano, o sea, todo el mundo tiene derecho a un techo, a una casa, a educación, salud. O sea, nuestra clase política, esto es lo que ha construido, porque es nuestra clase política y los últimos gobiernos. Todos los gobiernos son corresponsables de lo que está pasando actualmente en el país. Y la clase política perdiendo el tiempo en cosas tan triviales, cosas que ellos mismos se pueden poner de acuerdo y buscar realmente solución a los verdaderos problemas que enfrenta el país. Tú planteabas, por ejemplo, 77% de la pobreza. O sea, uno va a lugares, y les comentaba, nosotros estuvimos en Reitoca con lo del juguetón. Gracias a Dios, Dios nos iluminó para ir ahí a entregar, reunimos más de 1.500 niños y es increíble las condiciones de pobreza que estos niños están viviendo. Y la gente está migrando. Solo necesitan una carretera, porque es una zona que puede ser productiva, pues, dentro de sus limitaciones, pues solo necesita una carretera, eso es todo lo que necesita. Entonces, yo creo que nuestra clase política, cuando hablo es de todititos, yo no hablo ni a favor de uno ni de otro, porque al final todos han estado en el poder, todos han manoseado el poder, han vivido del poder, y este es el resultado de lo que tenemos ahora. Sobre lo que dices, la directora global de UNICEF, la señora Henrietta Ford, ha manifestado que todos los estudios muestran que la última década la pobreza y la violencia han sido los principales impulsores de la migración desde Honduras. Las caravanas de inmigrantes que han estado formándose en Honduras desde octubre son el resultado directo de pobreza, violencia que aflige a muchos hondureños. Hasta que no se aborden las causas fundamentales de la migración, es probable que sigan formándose nuevas caravanas de migrantes. La mejor solución que podemos tomar es asegurarnos de que los niños estén seguros donde viven. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Cuando entrábamos al programa, hablábamos contigo ¿Educación? De una gran caravana para que en enero de este año, ahora el mes que estamos, 2 millones de niños y niñas se matriculen en el sistema. Y permanezcan en el sistema, y que permanezcan en el sistema. sistema. Esa es la gran caravana a la cual estamos convocados. 2 millones de niñas y niños matriculados, permaneciendo con un currículum activo que pueda atrapar a los niños y niñas de Honduras y hacer una iniciativa que es viable, es financiable, es socialmente demandada, es pertinente, hay es recursos, urgente. tenemos recursos, porque el presupuesto de educación es bastante alto. Si supiéramos distribuir, si pusiéramos un poquito de transparencia y sensibilidad un poquito. Yo sé que México también tiene sus problemas. Ustedes igual tienen problemas de criminalidad, de violencia, de desempleo y todo, pero aún así México está brindando este apoyo. Y yo sé que no es fácil, porque ustedes, yo he visto en las redes sociales, he leído en los medios de comunicación que el mismo pueblo mexicano les reclama que porque les dan empleo a los inmigrantes y no a los mexicanos, porque también existe eso y también ellos tienen derecho, pues, a reclamar. Bueno, sí, México es un país que compartimos retos similares que Honduras.
también por muchos años fuimos un país mayoritariamente expulsor de migrantes. Ahora, desde 2009 por ahí empezó a quedar la tasa de migración de México en cero y desde 2007 empezó a quedar en cero y a partir de 2009 empezó a ser negativa. Quiere decir que más gente regresa a México de la que sale. Aún así hay gente que sigue saliendo de México y emigrando. Pero sí, en efecto, compartimos retos y yo creo que por eso es importante esta idea de que el desarrollo no es individual de un país u otros, o sea, estamos en condiciones similares y tiene que haber un espacio para que también juntos podamos salir adelante y esa es la idea detrás del plan de desarrollo integral del que les hablé hace algunos momentos. Lo que mencionas de que si la gente también genera rechazo, etcétera, y que nos reclaman que por qué se da empleo a extranjeros. Ahí pues entran también en otros factores. La mayor parte del pueblo mexicano realmente es un pueblo muy generoso con los migrantes. No, y lo vimos en la primera caravana realmente. Sí, y se portaron muy... Porque también lo hemos vivido. O sea, muchos de los lugares por donde va transitando la caravana son poblaciones, etcétera, que también en años recientes han visto a su misma gente partir, ir a otros países y a también buscar mejores condiciones. Entonces, pues sí hay esa identificación. Entonces, la mayor parte de la gente realmente es muy generosa. También hay gente que no lo es, que es la menor parte de la población. Entonces, pues sí, son cosas con las que tenemos que tratar. Una de las cosas que también pudimos constatar en la primera caravana fue que había también algunas ocasiones en que una parte también muy minoritaria de la misma caravana llevaba a cabo acciones que generaban un rechazo, pero un rechazo generalizado a toda la caravana, porque también dicen, no, es fácil a veces decir, no, todos son así, generalizar, estos vienen, pero los que hacían las acciones que hacían, digamos, quedar mal a la caravana completa eran solamente un puñado, ¿no? Sí. Entonces también es importante que se tenga de los dos lados la sensibilidad. De un lado, pues ver la solidaridad, etcétera, en este caso en México, porque en este momento es por donde va a ser el tránsito, pero también de la gente que está en tránsito también pues tiene una, pues la manera de también recibir de comportarse de una forma que tampoco les genere rechazo, ¿no? Y yo creo que eso es muy valedero porque lo vimos en la caravana, la misma chica aquella que dijo que no comía frijoles aquí en Honduras, esa chica sufrió de mucho bullying, de rechazo dentro de la misma caravana, tuvo que salir. Entonces tiene que ser muy respetuoso, porque yo creo que, como dicen, a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo creo que tanto esta travesía en Honduras, en Guatemala, como en México, y sí, los que logran llegar a Estados Unidos, tienen que mantener ese respeto, porque creo que hay normas, conductas, vemos que son familias enteras. Yo estaba viendo en los noticieros hechos de Azteca temprano, van familias enteras, grupos bastante grandes. Entonces, por eso es bien importante de que se comporten, nadie sabe lo que va a pasar porque al fin es una decisión de estados, pero que es muy importante. Tú creo que también tenías unos aspectos importantes que querías compartir con unas diapositivas. Claro, están en pantalla, las tienen ustedes para compartir con ustedes. Por ejemplo, este es el total de la población que produce el país de niños y niñas. Un 60.6 somos adultos, un 38.8, casi 3.5 millones son niñas y niños los que viven en este país. El otro cuadro refleja cómo está distribuida la población por pueblo indígena o garífuna de Honduras. La otra diapositiva es muy importante. Esto es el tema de pobreza, al que nos estábamos refiriendo y al cual hacía referencia la historia de un joven de Progreso, en el cual un 63.7 en pobreza es un problema bastante grave, el que vive el país y el que tenemos acá en pantalla,
Y los que viven en extrema pobreza, 4 de cada 10 hogares hondureños están viviendo en pobreza. Entonces, casualmente estas son las caravanas que nosotros tenemos que trabajar y que organizar, reducir estos índices de pobreza. Estos datos, ENMA, son datos oficiales del Estado de Honduras, son del Instituto Nacional de Estadística, y los índices de pobreza en Honduras son superiores a los del promedio de América Latina para el 2015, que son los datos que se mantienen para el 2018, y con una pobreza extrema en indigencia de un 25.2%. Estamos viendo de que 4 de cada 10 hogares viven en extrema pobreza en el 2018 aquí en Honduras. Ese es el gran reto que tenemos, y esta es una corresponsabilidad la que tenemos que asumir, y cuando decimos corresponsabilidad, es una corresponsabilidad, como decía la cónsul, entre los países centroamericanos, porque es difícil, entre América, entre Estados Unidos, entre México, tenemos responsabilidades comunes. Es también una corresponsabilidad entre familias, entre gobierno, entre Estado, entre cooperación, sector privado, medios de comunicación. Esto no es un asunto de confrontación. Lo que tenemos que evitar es que una problemática tan seria y tan grave que expone a las niñas y los niños de Honduras se enrede en la discusión trivial y de especulaciones que no nos ayuda en nada. Tenemos que encontrar los puntos de coincidencia que nos ayuden a reducir las causas que subyacen a los elementos de pobreza y que nos logren unir como sociedad y como nación, que son las niñas y los niños. Y en este sentido, este cuadro también es muy explicativo, que son las incidencias de privación en niños y niñas de adolescencia por dimensión. El tema de nutrición, trabajo infantil, agua potable, educación, saneamiento, información, vivencia, que son casualmente todos los elementos de la pobreza multidimensional infantil en Honduras, tanto en el área urbana como en el área rural, que nos permite tener el mapa muy claro para hacer las inversiones que como país y como sociedad estamos llamados a realizar, y que deben ser los puntos en los cuales el hondureño y la hondureña debe estar ahora con la cooperación internacional trabajando y reducir los elementos de conflictividad. Si hay un asunto que une a una sociedad son sus niñas y sus niños, y ese es casualmente el llamado que UNICEF hace, que el tema de la niñez lo tratemos con la seriedad que se merece, pero también con la alegría y la motivación de darle vuelta a esta situación y revertirla. La alegría nos permite revertir una situación como esa, movilizar al Estado hondureño en favor de la niñez. Debemos tener claro que el principal tesoro que tiene un país son sus niñas y sus niños. Los mismos Estados Unidos nos lo puede contar. ¿Cómo lograron construir? O Europa misma nos puede contar cómo lograron construir. Y ese es el llamado que UNICEF hace. O sea, que puntos que surgen de la especulación se reduzcan y se coloquen la evidencia y surja una propuesta en el cual estos datos que no son de UNICEF, son datos del Estado hondureño, puedan ser la ruta que nos diga hay un problema serio, enfrentémoslo ya, con optimismo, y por eso es que nosotros estamos respaldando las acciones que el Estado hondureño hace, que el gobierno hondureño hace, que los gobiernos locales hacen, que las organizaciones comunitarias hacen, que las iglesias hacen a nivel local, tanto en Honduras, Guatemala, El Salvador, México y en otras donde UNICEF y Naciones Unidas funciona como tal. Ese es nuestro mandato. Y coincide también con lo que dice la señora cónsul en el sentido de que es importante este acuerdo entre todos los países, porque, o sea, aunque Trump, por ejemplo, pretenda construir ese muro, la gente siempre va a seguir yendo. O sea, la cuestión es que se construya, que se llegue a ese plan estratégico, Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador, Honduras, porque tienen que ponerse de acuerdo y ver qué solución también puede haber, destinar un poco más de desarrollo, mejorar tantas cosas, focalizar las ayudas, no sé, ¿verdad? Pero algo tiene que suceder porque no podemos estar solamente, o sea, puede ser Honduras, después va a ser Guatemala, después va a ser El Salvador. Las migraciones se van a venir masivamente porque la gente va a encontrar ese caminito y van a hacer una carretera, van a hacer un bulevar, van a hacer una autopista después. Entonces yo creo que eso es lo importante, la reflexión, porque aunque Estados Unidos tenga una posición de radical, va a tener que buscar una solución porque no va a poder estar enfrentando este fenómeno social que al final es el más afectado.
Y lo vimos, por ejemplo, en la primera caravana. ¿Cuántos niños sufrieron? ¿Cuántos niños tienen demandado al gobierno de Estados Unidos en estos momentos por maltrato, por tantas cosas, ¿verdad? ¿Usted tiene un acompañamiento también en esto? Claro, es una de las cooperaciones que UNICEF ha venido dando desde casi el 2007, desde 2006, cuando se hace el cambio de agua caliente por Corinto. O sea, ingresaban las niñas y los niños por agua caliente Guatemala, eran atendidos por la Iglesia Católica, casualmente en Ocotepeque, ahí era el punto, tenían que caminar desde agua caliente hasta Ocotepeque a pie, a veces solos, a veces acompañados, y luego el Estado decide trasladar a Corinto, el gobierno mexicano también decide apoyar a Honduras y ya los niños no se quedan en Corinto, sino que vienen directamente hasta San Pedro Sula. Luego, para la crisis del 2014, UNICEF y el Sistema de Naciones Unidas acompañan al Estado hondureño en modificar la infraestructura del centro de hoy Belén y acondicionarlo a fin de que pueda dar respuestas como las que está dando ahora, mucho mejores que las que teníamos en el 2014. Y luego ahora, un punto que tocabas al principio, que es el que está relacionado con las respuestas de largo plazo. Los niños no deben ser noticia cuando existen estas caravanas, los niños deben ser noticia siempre. Una noticia trascendente es garantizar que la matrícula escolar sea masiva, garantizar que las niñas y los niños estén el mayor tiempo posible en la escuela, garantizar que esa escuela, además de calidad, ofrezca calidez a las niñas y los niños para que sientan entusiasmo de estar en la escuela. Ese entorno es uno de los entornos principales. Parece sencillo o parece muy cotidiano, pero tiene un impacto trascendental en la vida y en el desarrollo de las niñas y los niños. Y la escuela es una noticia diaria, es una noticia de todos los días. Llegará el día en que no esperaremos que mañana haya una caravana que va de no sé cuántas personas, sino que la noticia sea que vienen de regreso. Exactamente, y que vienen de regreso a una escuela que les abre las puertas para el desarrollo. Ninguna nación ha construido el desarrollo por la puerta del estadio. Todas las naciones han construido su desarrollo por la puerta de la escuela. Sí. Y ese es un aprendizaje que lo tenemos clarísimo y a eso apostamos. Sí. Señora cónsul, aquí es bien importante también decirle a estas personas o a los familiares de estas personas, a las personas que van en esta caravana, que también este proceso de identificación toma tiempo. Porque no es una cuestión de que va a ser automático, va a tomar tiempo, esta gente va a tener que esperar mucho tiempo en los puntos fronterizos. Sí, bueno, aquí yo creo que también es importante empezar por hacer la diferenciación, porque hay bastantes puntos fronterizos en el camino, entonces cada país debe tomar las medidas que considera para permitir el ingreso de la gente. En el caso de los puntos fronterizos en México, en efecto, se va a requerir una espera, porque simplemente mientras más grande sea el contingente, pues más tiempo se va a necesitar para hacer el proceso. Aún así, nuestras autoridades migratorias están haciendo esfuerzos importantes para tratar de reducir este tiempo de espera para ingresar a México nuevamente. Sabemos que mucha de la gente que decide tomar ese viaje, su destino final no necesariamente es México, es Estados Unidos, y bueno, pues Estados Unidos también tiene sus propias medidas y ahí pues la espera la define Estados Unidos. En México sí les puedo decir que se está haciendo esfuerzos para agilizar este ingreso, pero aún así sí va a implicar una espera. No, dices muy bien, no es algo automático y mientras más gente haya, más tarda el proceso. Se requiere mucha paciencia y bueno, pues realmente cuando yo te decía anteriormente, bueno, va a haber cambios migratorios y todo esto, ven la ley migratoria y todo eso, el objetivo que tiene es que cuando sí ya estén los empleos allá seguros, etcétera, la gente ya salga desde Honduras, ya salga con todo el permiso arreglado y todo para llegar a México a ese empleo seguro que va a haber en su momento.
Ajá. Entonces, parte de las cuestiones van a mí me va a aumentar el trabajo porque necesariamente donde se van a documentar previa a irse va a ser en los consulados de México. Tenemos 2 consulados aquí en Honduras, el de Tegucigalpa, que es en el que trabajo yo, y en el de San Pedro Sula. Entonces, pero la idea va a ser en ese momento, bueno, llegan primero al consulado, se toma su documentación, biométricos, etcétera, para que ya salgan con un documento, que ya salgan con una protección, que ya la cuestión de irse en caravana, pues ya no sea necesario porque ya tienen el permiso y pueden ir de forma libre y sobre todo tener una estancia más segura estando allá, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, en el caso que es interesante también, que lo tomaba nuestro compañero Héctor, en el caso, por ejemplo, de para solicitar asilo o un caso o un refugio, ¿también ese trámite tendría que ser a través de los consulados? No, el refugio se guía por la convención del estatuto la convención, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero es una convención internacional de Naciones Unidas sobre el estatus de refugiado. Y esa misma convención dicta algunas medidas, o algunos requisitos para que se acojan al refugio, y parte de ello es tienen que estar ya presentes en el territorio, o sea, tienen que llegar al territorio en el que van a pedir el refugio. Por la naturaleza misma el refugio. En México la institución que se encarga del refugio se llama la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugio, COMAR son las siglas, y ellos son los que hacen el trámite para dar el refugio a la gente. Entonces, es un proceso en el que el interesado, dice yo, primero tiene que manifestar que quiere acogerse al refugio, y una vez que se manifiesta, debe presentarse a una entrevista, llenar un cuestionario, ahí se le hace todo un estudio para demostrar que sí cumple con las condiciones para las cuales se vaya a dar el refugio, y una vez que se cumpla con eso se tiene que hacer o sea, ese es un procedimiento incluso más largo, llega a durar hasta 45 días. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Ha sido un placer realmente haber compartido, que hayan compartido justamente en este momento tan complicado, tan difícil para muchos hondureños, porque a todo el país nos afecta, y yo sé que nos afecta a México, afecta a autoridades como UNICEF. Vamos a estar al pendiente con ustedes, cualquier información que tengan, pues los canales de TV Azteca Honduras van a estar abiertos, así que a ustedes, televidentes, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos mañana siempre aquí en Honduras Opina. Marcharemos, oh patria, la muerte, generosa será nuestra suerte, si morimos besando en tu amor. Y no quiero salir de la cama, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo hacen ustedes cuando les pasa esto? Por favor, un consejo.